Buenas noches, amigas y amigos. Quiero leerles el comienzo del libro La Ilíada de Homero, con prólogo de Alberto Bernabé. Me resulta curioso, esta es de la biblioteca EDAF. Como les decía, me resulta curioso que este libro lo encontré tirado a 1 cuadra y media de mi casa. Y este libro perteneció a Luciana Silberfader. Sibelfader. O Silberfader. Silberfader. Ahí está, ahí lo pronuncié bien, creo. Bueno. Este libro trae un prólogo que es de Alberto Bernabé, el cual dice así: ninguna guerra ha sido tan recordada, tan referida, ni ha despertado tanto el interés y la imaginación de los hombres como la que tuvo lugar en torno a la ciudadela de Troya. La memoria de estos hechos de armas no se conservó, sin embargo, en la frialdad de los anales, ni en la relativa certidumbre de los documentos históricos, sino en un poema que atribuye las causas del conflicto a la reparación del deshonor producido por el rapto de una mujer, Helena, y en el que ni siquiera podemos tener la garantía de que sean ciertos los nombres de sus personajes. La Ilíada, creación poética gigantesca, leída por generaciones y generaciones sin que haya percibido en ningún momento su profunda actualidad. Y es que Homero hizo mucho más que contarnos una guerra. Nos ofreció toda una gama de comportamientos humanos en torno a la situación límite del diario juego de la vida y la muerte, y lo hizo en una obra monumental, que conserva siglo tras siglo su frescura y esa imperecedera juventud que le confiere el ser la primera obra literaria de Occidente. En 1870, un arqueólogo aficionado, tan escaso de bases científicas como genial en sus intuiciones, llamado Heinrich Schliemann, excavaba en una colina junto a la aldea turca de Hisarlik, en el rincón noroccidental de la península de Anatolia, a unos 6 kilómetros tierra adentro de la costa del Egeo y a escasa distancia de los Dardanelos, y lograba sacar a la luz, contra todo pronóstico, las ruinas de Troya, o por mejor decir, de diversos estratos superpuestos de diferentes asentamientos humanos en el mismo emplazamiento, sin más guía que su inquebrantable fe en la veracidad de los datos obtenidos de la lectura de Homero. El descubrimiento de una ciudad que hasta entonces había permanecido en el terreno del mito y los posteriores hallazgos arqueológicos en Knossos, Micenas y Pilos dieron nuevo sesgo a la consideración que antes se había tenido de Homero, lo cual desvirtuó no poco los caminos de investigación literaria de este poeta que, de narrador de mitos, pasó a ser considerado poco menos que como un historiador en verso. La verdad es que, excepto ciertas menciones sobre disposición de ciudades y reinos que coinciden con los que conocemos por los documentos escritos del segundo milenio en los centros mesénicos de Knossos y Pilos, y salvo algunas referencias correctas a piezas de equipo militar, como por ejemplo un casco de colmillos de jabalí o el escudo talar de Ajax como una torre, o a objetos artísticos como la llamada copa de Néstor, bien conocidos ahora por la arqueología, pero caídos en desuso 5 siglos antes de la fecha presumible de Homero. Las coincidencias de nuestro poeta con los datos arqueológicos son escasas, y hay incluso flagrantes errores en la pretendida reconstrucción histórica del poema, como lo es, por ejemplo, la descripción que se nos da del uso del carro de guerra, convertido por Homero en carro de transporte desde el campamento o la ciudadela
hasta el campo de batalla, del que los héroes descendían graciosamente para combatir a pie firme. Nuestro vacío de información arqueológica, con todo, es aún notable. No disponemos de documentos escritos de los troyanos, ni siquiera sabemos qué lengua usaban. En la Ilíada, los troyanos nunca parecen tener dificultades de comprensión con el enemigo por hablar lenguas diferentes. De hecho, hablan griego y tienen nombres reconociblemente griegos, sin que podamos, hasta la fecha, contradecir con documentos arqueológicos esta práctica de Homero. De otra parte, la propia naturaleza de los documentos suministrados por la arqueología no contribuyen en la mayoría de las ocasiones a solucionar nuestras ignorancias. El análisis de los estratos de la colina de Hisarlik pone de manifiesto que la denominada Troya séptima fue destruida por un incendio. Pero, ¿por qué enemigos? La caída de Troya séptima es casi contemporánea de la de Micenas, que, según Homero, era la ciudad que comandaba la alianza de ejércitos que sitió Troya. Tal coincidencia de fechas no nos permite descartar la hipótesis de que ambas ciudades cayeran bajo el embate de un enemigo común. En todo caso, una expedición de prácticamente todas las ciudades griegas contra Troya en esta época es muy difícil de creer, de acuerdo con las condiciones en las que se producía por entonces la guerra, menos aún una expedición de 10 años. Hay, por tanto, fuertes sospechas de que los datos históricos han sido múltiplemente tergiversados por Homero. Especialmente valiosos a este respecto nos resultan los documentos escritos procedentes de otro ámbito cultural contemporáneo, los hititas. Según los anales del rey hitita Tudjaliyas IV, que reinó a fines del siglo XIII a.C., una alianza de pueblos entre los que se cuentan los de Truisa y Wilusilla, nombres que pueden identificarse verosímilmente con Troya e Ilión, se sublevaron con éxito contra sus vecinos hititas, pero fueron luego atacados por los llamados Ai y Yagua, pueblo de localización discutida, si bien hay cierto acuerdo en considerarlos aqueos de la isla de Rodas. Estos datos no coinciden ni poco ni mucho con los homéricos. Por citar solo un caso, Homero identifica Troya e Ilión como una misma ciudad, mientras los documentos hititas se refieren a ellas como dos lugares diferentes. Todo parece indicar, pues, que los aedos han conservado por tradición oral el recuerdo de nombres reales y acontecimientos verídicos, aunque han distorsionado el conjunto, de forma parecida al poeta que compuso la Chanson de Roland, que se refiere a personas y lugares reales, Carlomagno, Roncesvalles, pero que deforma y exagera los acontecimientos. Y para colmo, equivoca al enemigo, tomando por 400.000 sarracenos a lo que en realidad fue una banda de montañeses vascos. En los últimos años, después de una gran proliferación de trabajos científicos que trataban de valorar comparativamente los datos arqueológicos y los literarios, se ha llegado a conclusiones más matizadas que las concebidas por el optimismo inicial. Homero describe, sí, algunos datos valiosos de épocas micénicas que solo pudo conocer por transmisión oral, pero no nos presenta un panorama coherente, una reconstrucción arqueológica fiable, ni la organización social que descubre es la micénica. Lo que ocurre es que tampoco era esa su intención. El poeta se limita a trazar una reconstrucción estilizada de tiempos pretéritos que en la realidad constituye una curiosa amalgama de elementos históricos y culturales pertenecientes a diversos estratos desde el siglo XII al VIII a.C. No es la verdad histórica la que interesaba al poeta, como no es la que nos interesa hoy a sus lectores, sino una verdad poética, en la que los personajes son profundamente reales en lo que tienen de verdaderamente humanos, de tipos con los que podemos identificarnos aún hoy.
La antigüedad llamaba Homero al autor de la Ilíada y la Odisea, pero sobre la vida y personalidad reinó desde los primeros momentos la mayor oscuridad. Las noticias que la tradición nos legó sobre este autor proceden de biógrafos tardíos, que a falta de datos reales elaboraron biográficamente una serie de anécdotas originadas las más de las veces por atribuir a Homero rasgos o hechos de personajes de sus poemas. Parece, en todo caso, que debía tratarse de un poeta jonio de Asia Menor, siendo Esmirna y Quíos los lugares más frecuentes asociados con nuestro poeta. Asevera esta suposición la familiaridad del autor con los escenarios y lugares de la costa de Asia Menor. En cuanto a la fecha en la que vivió, los antiguos solían situarlo hacia el siglo IX a.C. Hoy, a partir de datos internos del poema, arqueológicos, de lenguaje y de estilo, así como datos externos, referencias a Homero de autores posteriores o escenas de la Ilíada representadas en la cerámica, se tiende a situar este poema en el siglo VIII. Es en este siglo, precisamente, cuando aparecen los primeros documentos escritos en griego alfabético, y ello, unido a la dificultad de composición exclusivamente oral de un poema de las dimensiones de la Ilíada, ha dado pie a que se admita como posibilidad que el poema fuera ya compuesto por escrito o dictado. No obstante, Homero continúa una tradición oral muy larga. Hemos de admitirlo, tanto por el conocimiento que muestra de utensilios caídos en desuso siglos atrás, como por el característico dialecto en que están compuestos los poemas, un dialecto artificial en el que se amalgaman formas lingüísticas muy antiguas con otras mucho más recientes. Poetas itinerantes, los llamados aedos, antecesores de Homero, se hallan descritos con especial cariño por el propio Homero en la Odisea. En la Ilíada, el único cantor que aparece no es profesional, no era lugar apropiado para ellos, un campo de batalla, sino que se trata del propio Aquiles, cantando en su tienda, al son de la cítara Clea Andrón, hazañas de varones, tema propio del común de la epopeya griega arcaica. En efecto, la temática fundamental de los poemas épicos es la referencia a acciones memorables del pasado legendario, de un mundo considerado como muy diferente y, por supuesto, anterior al contemporáneo. Pese a la intromisión constante de los dioses en la acción, no son poesía sacra como lo es la poesía épica de otros pueblos antiguos. Recitada en los palacios y ante el pueblo, presentaban más bien los modelos para siempre de los esquemas de conducta considerados modélicos en la época, los moldes de conducta aristocráticos. Nuestra capacidad de comprender los poemas homéricos ha ido avanzando notablemente a medida que progresaban nuestros conocimientos sobre las técnicas de composición de los poetas orales, merced al estudio comparativo de los procedimientos y recursos de los cantores populares y letrados que aún quedan en algunas civilizaciones. Los poemas, tal y como hoy los conocemos, son el resultado de una tradición oral de siglos, en el transcurso de los cuales la lengua y el estilo épicos se fueron adecuando a las necesidades de estos aedos que ofrecían al público sus composiciones sin otra ayuda que su memoria y su capacidad de improvisación. Fue así creándose un acervo de expresiones fijas, sistemáticamente repetidas, para expresar cada acción, nombre de lugar, dios o héroe. Estas expresiones fijas y repetidas, más o menos largas, a las que llamamos fórmulas, aparecen con profusión en la épica griega. Al lector moderno, habituado a una literatura escrita muy diferente, sin duda le resultará chocante la repetida aparición de epítetos asociados a un nombre, como el gran Héctor de tremolante casco, los aqueos de hermosas grebas, o frases enteras como respondiéndole, dijo aladas palabras. Estudios pormenorizados de estas fórmulas han llevado a caracterizar este sistema como extenso y económico. Extenso porque las fórmulas aparecen en enorme abundancia y variedad y sirven para atender a todas las necesidades narrativas del aedo. Económico porque para cada espacio de verso, entre cesura y cesura o entre cesura y final,
Hay solo una fórmula para cada idea. En todo caso, y contra lo que pudiera parecer a primera vista, ello no coarta la capacidad creativa del poeta, quien se sirve del acervo de fórmulas como cualquier poeta hoy hace de las palabras. Se trata de una herencia léxica de palabras agrupadas que pueden cobrar valores expresivos muy diversos según el contexto en que aparecen. En manos de un poeta tan capacitado como Homero, la edición formular es flexible, moldeable, transformable, con una infinita variedad. También forman parte de los procedimientos de composición tradicionales lo que llamamos escenas típicas. Para ciertas escenas que aparecen repetidamente, la visita, los banquetes, el armamento del guerrero, etc., los poetas orales contaban con una manera específica de contarlas con un orden prefijado de elementos. En este caso, no obstante, podemos señalar que la libertad del poeta es aún mayor que en el caso de las fórmulas. Los elementos típicos pueden abreviarse, alargarse e incluso faltar, y jamás Homero nos da la impresión de verse coartado por las formas de composición, sino que muestra en todo momento una extraordinaria libertad y acierto en su uso. La misma capacidad de creación manifiesta Homero en la organización del complejo conjunto de episodios que configuran el argumento del poema. El núcleo de toda la temática, al que se subordina el resto de la acción, es la cólera de Aquiles. Los éxitos de Diomedes o las victorias troyanas solo son posibles en tanto que se producen por la ausencia de este campeón indiscutible. El marco en el que se desarrolla este tema principal es el de la guerra de Troya, ya en sus postrimerías, por lo que el poeta no deja de prestarle importante atención a esta temática. Incluso nos ofrece algunos episodios cuya razón de ser es discutible a estas alturas de la guerra, que serían más propios de una presentación en los primeros días del conflicto, como son el catálogo de naves o de troyanos en el canto 2. Ejemplos de los que fue una extensa producción épica de poesía de catálogo, o la descripción indirecta de los capitanes griegos que Helena ofrece a los ancianos troyanos en el canto 3. A esta doble vertiente temática, la peripecia personal de Aquiles y la general de la guerra de Troya, hay que añadir aún las numerosas intervenciones divinas que se entretejen diversamente en la acción, anunciando futuros acontecimientos o influyendo directamente en su curso. El genio del poeta se muestra en toda su enorme capacidad en la preparación de las escenas fundamentales. Así, por ejemplo, la decisiva vuelta de Aquiles al campo de batalla se ve magníficamente precedida por una brillante descripción de las nuevas armas del héroe, la fuerte impresión estética producida a causa del llanto por sus prodigiosos caballos y por la tremenda pelea del Escamandro contra Aquiles, dirimida por Hefesto. Así, el duelo final se sitúa en un marco espectacular de armas sin par, de factura divina, corceles fantásticos, fuerzas naturales desatadas e intervenciones personales de los dioses. Tras el punto de máxima tensión del propio duelo, los dos últimos cantos significan un descenso de la fuerza dramática, con las honras a los dos ilustres caídos, Patroclo, en cuyo honor se celebran los juegos detalladamente descritos, y Héctor, a quien se tributan las últimas exequias, después de la magnífica escena, plena de comprensión, piedad y melancolía tras la violencia de la guerra, del encuentro entre Príamo y Aquiles. Resulta una verdadera hazaña que en un poema tan extenso se traten acontecimientos que no ocupan más allá de 4 días, pero el interés del espectador nunca decae, por el sutil juego de interrelaciones entre un episodio y otro que sabiamente articula el poeta. Una de sus reconocidas habilidades de composición consiste en la llamada técnica dilatoria. Los acontecimientos posteriores son repetidamente anunciados de antemano, pero tardan en cumplirse. Por poner un ejemplo, en el canto 4, Andrómaca se despide de Héctor y lo llora como si su muerte fuera inminente, pero esta no se produce hasta el canto 22. Homero utiliza con acierto digresiones de toda índole, viejas historias de juventud narradas por un anciano como paradigma para
hechos del presente, ejemplificaciones míticas de los diversos comportamientos humanos, descripciones detalladas de objetos y un largo etcétera. Pero la organización de un poema de estas dimensiones necesitaba de algo más que una eficaz organización de los episodios, y en efecto, Homero muestra otros muchos recursos para conseguir articular su monumental obra. Uno de los más felices es la dramatización. Los personajes de la Ilíada conversan, discuten, tratan de convencerse, se apostrofan con violencia o reflexionan melancólicamente sobre la condición humana o las motivaciones de su acción. No en vano, la poesía épica constituiría luego cantera inagotable de temas y modelo formal a imitar para la tragedia ática. El poema sabe además acomodar su estilo a la multiplicidad de temas, desde la escueta enumeración de los catálogos a la ternura de que hace gala en la despedida de Héctor y Andrómaca, o a la majestuosidad de descripciones como el juramento de Zeus a Tetis en el canto 1, en el que el Olimpo se estremece ante la señal de Zeus sin renunciar al refinamiento de algunas descripciones o a una increíble agilidad en ciertos acontecimientos rápidos. Incluso temas iguales pueden recibir tratamientos diferentes por afán de variedad, y un episodio paralelo puede siempre ser compendiado o alargado a voluntad. Este afán de variedad sumamente logrado se evidencia en lo que constituye la mayor dificultad de un poema bélico: evitar la monotonía en las inevitablemente abundantes escenas de batalla. Homero casi nunca nos presenta descripciones de conjunto. Su interés se centra en los duelos singulares, o más exactamente en la presentación de los grandes héroes en acción. No obstante, el poeta no renuncia a ofrecernos a veces una rápida panorámica sobre el avance del ejército o el conjunto del combate, casi siempre expresada de una forma plástica: el brillo de las armaduras, el fragor de las armas, que se acentúa mediante el uso de comparaciones. Un ejemplo notable de la acumulación de estos recursos lo tenemos en los versos 455-483 del canto 2, en los que el avance del ejército se presenta primero en su aspecto visual, comparando el brillo de las armaduras con el resplendor de un incendio en el monte; luego, en su aspecto sonoro, igualando el fragor de las pisadas de corceles y guerreros con el estrépito de las bandadas de aves del Caistro; para insistir luego en el aspecto numérico con otras dos comparaciones: las hojas y flores de la primavera y los enjambres de moscas. Por último, la prestancia de Agamenón frente a la masa del ejército se asemeja a la del toro frente a la vacada. Con todo, estas descripciones son algo excepcional frente a la más abundante presentación de los héroes protagonistas como un vendaval homicida que va causando la muerte a su paso. Y es ahí donde se ejercita con mayor profusión la manifestada habilidad poética de Homero. De una parte, resulta increíble la inmensa variedad de descripciones de forma de herir, que va desde una estilizada referencia a un detalle, el estrépito de la armadura al caer, la oscuridad que vela los ojos del muerto, o a la detenida y exacta descripción, fruto de la experiencia directa, de los múltiples lugares del cuerpo en los que puede hacer destrozos la penetración de un arma. En algunas ocasiones se llega incluso a exageraciones, producto de una imaginación fogosa e inverosímiles desde el punto de vista anatómico, pero que buscan un efecto de provocación y horror casi siempre conseguido. La diversidad es asimismo inmensa en la descripción de episodios relacionados con el combate: tiros fallidos que se clavan en el escudo o en el suelo, o que aciertan en un destinatario diferente del deseado; la herida de un héroe o el rescate in extremis de otro por obra de un dios que lo rodea de niebla. Pero donde muestra especial maestría es en la presentación de numerosos personajes de mínimo relieve que aparecen las más de las veces tan solo a la hora de la muerte a manos de uno de los grandes héroes. Homero casi siempre nos ofrece de ellos algo más que simples nombres en una relación, y traza de sus víctimas una rápida pero vívida descripción: los motivos de su venida a Troya, alguna anécdota personal, sus aspiraciones, el dolor que su muerte iba a provocar en sus padres o en su esposa en la patria lejana; efectos particularmente emotivos que insisten una y otra vez en la orfandad en que se encuentra el combatiente ante la fácil llegada de la muerte y el frecuente
truncamiento de sus esperanzas y sus expectativas vitales ante la ciega violencia del combate. En otros momentos, es una conversación entre héroes lo que anima la narración. Conversación que en un caso extremo, como el encuentro de Diomedes y Glauco en el canto sexto, da lugar al reconocimiento de antiguas relaciones de hospitalidad entre los héroes que los obligan a abandonar la lucha y a intercambiar sus armas de acuerdo con las viejas y sacras leyendas de la hospitalidad. Aquí y allá, nuevos símiles rasgan la urdimbre de situaciones de sangre y violencia y nos dejan atisbar rápidamente otras escenas, la vida doméstica y familiar o las actividades de los artesanos, cuando no descripciones de los más diversos episodios del gran espectáculo de la naturaleza. Estas viñetas de temática radicalmente diversa a la guerrera que preside toda la obra logran dar plasticidad y colorido a las escenas de combate, aproximándolas a la experiencia cotidiana del oyente. En el duelo singular de Héctor y Aquiles tenemos un ejemplo magnífico de la acumulación de estos recursos. El poeta utiliza, junto a la variada descripción de acontecimientos adyacentes, como los tiros fallidos, lucha con espada, la herida en el cuello, el despojo o los ultrajes al cadáver ante la desesperación de los padres, símiles como el del perro de Orión, el gavilán y la paloma, el perro y el cervatillo, o la rauda y fantasmal persecución sin desenlace de una pesadilla. Nos presenta conversaciones como las súplicas de Príamo y Hécuba o los intentos de Héctor de obtener un trato digno a su cadáver frente a la insultante jactancia de Aquiles. En algún momento nos describe los pensamientos de Héctor o alude someramente al paisaje, el cabrahigo, los lavaderos de piedra de los alrededores de Troya, o asciende a las alturas para hacernos asistir a las conversaciones entre dioses, el intento de Zeus, movido a compasión por salvar a Héctor, la intervención de Atenea o el pesado de las suertes. Toda una muestra excelente del inmenso repertorio de sus posibilidades narrativas. La antigüedad consideró todo ello unánimemente mérito de un solo autor, Homero. No obstante, la falta de comprensión de lo que son los procedimientos de la literatura oral llevó, a fines del siglo XVII, a fines del siglo XVII, al abate d'Aubignac a negar el valor literario de Homero e incluso a dudar de su existencia como autor, llegando a la conclusión de que la Ilíada no era otra cosa que un conglomerado de poemas más breves, posteriormente refundidos. A partir de Wolf, en 1795, y de acuerdo con el espíritu de la época, mitificador de lo antiguo, presuntamente nacido del pueblo, y por tanto más auténtico y genial, mientras que consideraba lo posterior como degradación y degeneración en manos de poetas mediocres, se va abriendo camino la idea de que los poemas homéricos no son obras unitarias, sino agregados de canciones épicas más breves. Los partidarios de esta hipótesis, los llamados analíticos, se basaban en diversos fallos de construcción del poema. Así, por ejemplo, hay olvidos como Pilémenes, un guerrero muerto que reaparece posteriormente vivo. Hay episodios extraños como el sueño engañoso de Agamenón en el canto 2, que exhorta a los aqueos a huir con objeto de ponerlos a prueba. En casos como este, los analíticos interpretan que se ha insertado aquí un episodio más antiguo en que se trataba de un momento de huida real. Extraña es también la embajada del canto 9, en la que participan Fénix, Ulises y Áyax, pero que luego se narra como si fueran dos los enviados, con exclusión de Fénix, hasta que luego aparecen de nuevo los tres en la tienda de Aquiles. Según los analíticos, este solo se explica si Néstor ha sido posteriormente inserto en una antigua versión en la que solo participaban Áyax y Ulises. General desconfianza hay para el catálogo de naves del canto 2, inconsecuente, como ya señalé, en un poema que trata del 10º año de la guerra y que se considera normalmente una antigua composición de poesía de catálogo interpolada. Parecidas reservas existen respecto a la antigüedad de la Adolonia, que suele estimarse generalmente como un añadido posterior. Como reacción a esta corriente analítica surgen los llamados unitarios, que defienden la unidad de los poemas homéricos y atribuyen los fallos de esta clase a defectos en nuestro análisis o a los
naturales olvidos propios de la composición de obras extensas, más aún si son orales. Piénsese, por ejemplo, en el olvido de Cervantes en el Quijote, cuando nos presenta a Sancho montado sobre un rucio que le había sido robado capítulos atrás y que encontrará posteriormente. La defensa de la unidad de los poemas la basan los unitarios en la sólida organización que se comprueba en su construcción cuando se analiza su estructura y que ponen en evidencia una elaboración poética consciente, atribuible necesariamente a un solo autor. La cuestión ha suscitado un aluvión de bibliografía imposible de reseñar aquí. Lo que sí merece la pena señalar es que entre los autores que han tratado de desglosar los elementos antiguos y distinguir los recientes, no hay prácticamente acuerdo en casi nada, y que, por otra parte, las posturas extremas se han suavizado y aproximado no poco en los últimos años. El poeta trabaja sobre modelos más antiguos, pero no cabe duda de que dio forma a una obra coherente y unitaria que se parecía en gran medida a la que hoy leemos, si bien no se excluye que hubiera podido recibir algunos añadidos posteriores. En cuanto al contenido ideológico de la Ilíada, como poema de hombres sometidos a la prueba de la guerra, la concepción dominante es una moral agonal, en la que ha de ponerse de manifiesto continuamente la superioridad personal de los héroes. Esta superioridad debe necesariamente ser conocida y reconocida, es decir, sancionada socialmente por la buena fama y adecuadamente compensada por una parte mayor del botín. No es, por tanto, una moral interiorizada de la que no hay ejemplos en Grecia hasta Sócrates, sino necesitada de reconocimiento y sanción social. Los héroes son excesivos en todo, pertenecen a un pasado considerado superior, son más fuertes, más hermosos, con frecuencia brutales, pero tal comportamiento es lógico en el rígido código de honor de la época. Su crueldad sorprendía a Nietzsche, para quien los griegos eran el pueblo más humano de la antigüedad, pero es evidente que la crueldad ha sido siempre una constante de lo heroico. La brutalidad de la guerra no excluye, sin embargo, la aparición de otros sentimientos más elevados. Los héroes de la Ilíada son hombres sujetos a un azaroso destino que, por ello, saben comprender y compartir el dolor ajeno, como en el conmovedor episodio del encuentro de Príamo y Aquiles, o tener en alto aprecio la amistad, como Aquiles respecto a Patroclo. La excelencia en el combate separa rígidamente a nobles y gente común. De ahí que rara vez Homero se ocupe de hablarnos del pueblo llano y que cuando lo hace sea en condiciones tan ridículas como en el episodio de Tersites, de quien se nos dice que era el más feo de cuantos fueron a Troya, con lo que iguala su desagradable aspecto físico con su bajeza moral y la humildad de su clase, y que recibe un bastonazo como respuesta a sus proposiciones. Por ello, el comportamiento de los héroes excluye todo interés colectivo, subordinado siempre a las motivaciones personales. Buena muestra es el ya referido episodio de Diomedes y Glauco en el canto sexto, en el que ambos contendientes dejan de luchar e intercambian presentes porque sus lazos personales tradicionales, los de hospitalidad, tienen mucha mayor fuerza que el hecho de militar en ejércitos contendientes. Ni qué decir tiene que se trata de un mundo de hombres en el que las mujeres tienen escaso lugar que ocupar. El papel de Andrómaca, por ejemplo, con su intento de que Héctor busque un lugar menos arriesgado para combatir, queda así claramente minusvalorado por el poeta ante la mayor grandeza de Héctor, que antepone su honor de combatiente a los intereses familiares. Particular importancia presenta la compleja cuestión de las relaciones entre hombres y dioses en el poema. Los dioses casi nunca son determinantes en la acción porque la reacción humana es casi siempre imprevisible. El mundo de la Ilíada es siempre de escala humana. Incluso los dioses tienen ellos mismos un comportamiento humano, con su irascibilidad, su afán de venganza o sus favoritismos. En esa antropomorfización de los dioses, característica luego de toda la literatura griega, hay que suponerle un amplio papel a Homero, que ha eliminado de lo divino algunos aspectos arcaicos de la religión, dioses monstruosos, sacrificios humanos, etc., en beneficio de una imagen más humana de lo divino, en todos los sentidos. En cualquier caso, las relaciones entre hombres y dioses no se establecen en términos de moral. Los dioses ni se aman ni se temen, sino que se respetan por el reconocimiento de unas barreras entre ellos y los hombres que no se traspasan nunca.
Es por último el mundo de la Ilíada, muy respetuoso con el orden institucional. Héctor es esposo y padre modélico, mientras que los causantes de la guerra, Paris y Helena, aparecen descritos con una frivolidad estilizada y desde luego no tienen hijos, que se reservan solo a los esposos legítimos. El elemento amoroso y todas sus secuelas marginales aparece radicalmente descartado. Ni héroes apasionadamente enamorados, ni mucho menos hijos naturales. Violaciones u homosexualidad son temática aludida por Homero. En suma, la Ilíada nos presenta una visión austera de la vida humana que insiste sin paliativos en la inevitabilidad de la vejez y la muerte, en contraposición a la juventud e inmortalidad de los dioses, y en el carácter incierto y doloroso de la existencia humana, en contraste con la inalterable felicidad divina. En ese entorno, el héroe adquiere todo su valor como el hombre que intenta superar por medio de la acción esa situación asumida. Por ello, se excluyen de los héroes de la Ilíada elementos que pudieran desvirtuar esa visión, es decir, tanto los aspectos mágicos o sobrehumanos que hubieran podido asimilarlos a los dioses, como los aspectos no heroicos como la cobardía, la traición o la pasión amorosa, que hubiesen empequeñecido su imagen paradigmática. Todas estas concepciones sobre el carácter heroico se encarnan de forma ejemplar en el protagonista, Aquiles. La leyenda antigua sobre su invulnerabilidad, salvo por el talón, es ignorada por el poeta. Aquiles es un héroe, mortal como todos, que se enfrenta limpiamente a su destino sin más ventaja que su mayor fuerza y valor. Su destino es trágico, sabe que va a morir, dado que le fue permitido elegir entre una vida larga y oscura o una breve y gloriosa, y prefirió la segunda opción. Lesionado en su honor por la privación de Briseida, que constituye una afrenta, dada la consideración de lo económico como una de las manifestaciones de honor, esta idea primitiva de honor resulta en el más fuerte que lo que hoy llamaríamos patriotismo, y de ahí que Aquiles se retire de la lucha sin importarle el destino que correrán por ello sus compatriotas. Tras múltiples súplicas, accede a que tome su lugar su mejor amigo, Patroclo. Su muerte provoca en él sentimientos de venganza más fuertes que los de su honor ofendido, y se muestra ya decidido a aceptar las excusas y la reparación de Agamenón. Es entonces cuando vuelve al combate y mata a Héctor en medio de los mayores rasgos de crueldad. Inesperadamente, sin embargo, cuando ya su venganza se ha consumado, se deja conmover por las súplicas de Príamo y accede a devolverle el cadáver de Héctor. Aquí les presenta pues una personalidad contradictoria, variada, profundamente humana, por lo que no es extraño que la antigüedad no lograra encasillarlo como modelo de alguna virtud en especial, sino que se le consideró siempre como indiscutible arquetipo del héroe en general. Esbozados quedan aquí, con la brevedad que impone la naturaleza de este prólogo, algunos de los rasgos formales y de pensamiento sobre los que se edifica la Ilíada. Brutal, violenta y primitiva en muchos de sus caracteres, tierna y profunda otras veces, incluso elegante en ocasiones y casi siempre con un característico esplendor, nos ha quedado la Ilíada merecidamente como una de las más cumplidas creaciones de la literatura universal. Alberto Bernabé. Voz, Juan Enrique Precedo.